Hola, ¿qué tal a todos mis queridos Unlockers? El día de hoy vamos a ver... ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Va a ser algo referente a las memorias RAM. ¿Ok? Este video es parte de un curso gratuito que estoy subiendo para técnico en software. Y pues algunos se preguntarán por qué estoy empezando con estos tutoriales hablando de computadoras, hablando de memoria, procesador, disco duro, etc, etc. Si a lo mejor a ti lo que te interesa es ir de lleno a pues ya generar dinero. Mira, lo que yo te he mencionado en algunos tutoriales, si tú estás viendo esto por la cuestión del dinero, creo que no es lo más indicado. Lo más indicado es que pues vieras algún tutorial de marketing, algún tutorial sobre cómo generar más dinero en menos tiempo o ser revendedor de accesorios, etc, etc. Porque el curso va enfocado a que tú aprendas las cuestiones de software, a que si tú lo quieres mínimo puedes llegar a ser el mínimo, el mejor técnico en software de tu localidad o de tu colonia o de tu zona geográfica, mínimo. Ya si tú quieres ser de los mejores, ser muy reconocido a nivel, a lo mejor tu país, pues sí te va a costar algún tiempo, porque cuando tú estás aprendiendo lo que es hardware, software o hardware, que es la culminación, bueno, es software y hardware, tienes que hacer las dos. Realmente necesitas práctica, bueno, estudiar, practicar, cometer errores, pagar equipos. Y cuando digo pagar equipos, me refiero a que, pues si tú estás experimentando o practicando con el equipo de los clientes, tú vas a tener que pagarlos. Eso es parte del aprendizaje, y créemelo, los que son más honestos van a mencionar que sí la han regado, que a lo mejor en la práctica pues no es como debería de ser. En su momento yo cometí algunos errores, sin embargo al yo instruirme más, checar herramientas, practicar sobre todo con, no sé, ya sea desde cambiar un centro de carga, etc, etc, mis técnicas han ido mejorando notablemente, y creo que ya tengo algunos videos de centros de carga. Pero bueno, eso es parte de convertirte en, ya sea técnico de software o de hardware, es estudiar y practicar. Y la vas a regar, sí la vas a regar. Si, te lo repito, si la finalidad tuya es para obtener un beneficio económico a la de ya, o sea, ipso facto, no es el tutorial. Mejor invierte este tiempo en otros tutoriales que te ayuden a generar dinero en menos tiempo. Y como te lo menciono, aquí hay que invertirle, bueno, como todo tienes que invertir, pero aquí hay que invertir de entrada tiempo en estudiar, después en herramientas, llámese tu computadora, llámese las herramientas o box, cajas de liberación, cables, internet, etc, etc, etc. Ah, y otro tip, bueno, ahí te va. También no quiero ser solamente, ay, si no quieres hacer dinero, vete a otro, no. Ok, si tú quieres continuar en esto y dices, ok Alex, bueno, una alternativa que se me acaba de ocurrir. Si tú quieres continuar en esto para convertirte ya en un técnico en software, lo que tú puedes hacer es ser un intermediario. Intermediario me refiero que tú puedes recibir los equipos y que otra persona con ya más experiencia realice esos equipos, y bueno, tú obtengas una ganancia y la otra persona también obtenga su ganancia. Tal vez no obtengas una ganancia neta como tal, a lo mejor tu ganancia es mínima, pero lo que tú vas a ganar aquí es la fidelidad de los clientes, o los clientes ya te van a llevar los dispositivos a ti para que tú los repares o tú les hagas lo que sea en software. A ellos no les interesa si tú lo llevas a otro lado, no. A ellos les interesa que el dispositivo quede funcional. Eso te va a costar tiempo, sí, a lo mejor puedes ganar menos también,
O la otra, cuando son, por ejemplo, cuentas FRP, mínimamente debes de tener yo te recomendaría Wi-Fi, tu acceso a internet inalámbrico, para que saques tus cuentas manualmente. Los FRP lo conocemos como cuentas Google, ahí sí lo puedes hacer manual y también con eso tú puedes empezar. Hay cosas que efectivamente se pueden hacer sin la computadora. Si necesitas internet, no necesitas la computadora. Y también ahí es una idea donde tú puedes empezar a sacar todo eso. Van a existir modelos que a lo mejor por el método de manual, como nosotros lo conocemos, tal vez sean un poco tardados, tal vez no. Hay unos que salen muy rápido, otros que sí te toma tu tiempo, a lo mejor unos 5 o 10 minutos. Vamos a ponerlo promedio 5 minutos. Pero ya cuando tu carga de trabajo aumenta, ya no es un celular, ya son 20, 30, 40 equipos en un día. Tal vez ahí sí ya te convenga comprar las herramientas, equipar tu laboratorio, computadora, y esos 40 equipos que a lo mejor sacabas, no sé, en unas 4 horas, probablemente aquí ya las sacas todo en 1 hora. Eso realmente, esa es la herramienta. También eso quiero que tú lo entiendas muy bien. Las herramientas te facilitan el trabajo, ¿ok? No es que tú vayas a hacer todo. Te facilitan el trabajo porque va a haber opciones que sí traigan y no, etc. Pero bueno, ya me extendí como siempre. Me va a pasar en todos los videos porque trato de darle toda la información con las experiencias que he tenido o experiencias de otros compañeros. Bueno, vamos a regresar a lo que son las memorias RAM. Aquí se alcanza a percibir que hay un pequeño huequito, una cresca, como lo lleguen a conocer. Eso tiene una funcionalidad. Ahorita vamos a checar qué onda. Vamos a la computadora. Y bueno, ¿qué es lo primero que va a pasar? O ¿qué son las memorias RAM? ¿En qué generaciones vamos? Como se los he mencionado anteriormente, todo se actualiza y, por así decirlo, tienen generaciones. De igual manera lo que es, nosotros vamos a ver las memorias eMMC y las memorias UFS. Las memorias UFS 2.2.0, 3.0, 3.1, etc, como vayan avanzando. Son generaciones diferentes y por ende se trabajan de diferente manera. Ahora vamos a buscar memoria RAM, que viene en inglés. RAM es Random Access Memory, es un acrónimo. Aquí viene algo de información. Es importante que tú leas esta información. Que tú te adentres más. Recuerda que estos tutoriales que yo te doy, algunos sí duran 1 hora, otros no, otros un poquito menos, otros un poquito más. Lo ideal es que tú te metas más a fondo en todos estos temas, porque son la base. Todos empezamos a lo mejor por teniendo alguna computadora. El mercado actual exige equipos celulares, dispositivos celulares. Tal vez en un futuro ya no vamos a requerir todo esto. Tal vez en un futuro ya todo va a estar integrado en una pulsera a través de hologramas, etc. Lo que vaya dictando pues las tendencias mundiales, económicas, sobre todo económicas. Eso es lo que va a regir. Y a lo mejor al rato esto ya no va a ser pues tan funcional, tan ad hoc, tan actualizado. Va a representar a lo mejor ya algo obsoleto. Pero mientras eso llegue, pues no pasa nada. Y ya les he mostrado, esta tiene un disipador. Esto que déjenme checar si se lo puedo quitar.
Tiene un disipador porque recuerden que todos los dispositivos electrónicos generan calor, unos más, otros menos. Híjoles, creo que no se lo voy a poder quitar. Bueno, vamos, les muestro. Aquí está en la imagen. Estos son los módulos de memoria, dependiendo la generación. Es el tipo de RAM que van a contener. Bueno, voy a tratar de empezar, ser breve. No importa la generación, cada generación tiene, por así decirlo, un inicio de capacidad, un inicio de velocidad. O sea, tienen, por así decirlo, generación 1, ese es un ejemplo, llega de hasta 10 de RAM, es un ejemplo. La generación 2, el mínimo es de 10 de RAM y puede llegar hasta 20 de RAM, es un ejemplo. Generación 3 tiene un mínimo de 30 de RAM y llega a 40 de RAM. Ok, también velocidades. La generación 1, un ejemplo, llega hasta 100 de velocidad. Generación 2, el mínimo es de 100, máximo 200 de velocidad. De igual manera, generación 3, el mínimo de velocidad es 200, máximo 300. Y todas estas generaciones tienen que ir de la mano, van en conjunto. Cada tarjeta madre va en conjunto con cada procesador. Por ejemplo, aquí se ve un procesador. Espero que lo vean mejor. Ahí se ve el procesador. Esto que está aquí, ese es el procesador. Van en conjunto. Ese es un tip. Cuando ustedes lleguen a hacer... empiecen a hacer software o ya vayamos en videos más avanzados sobre cambios de memoria o bajar una memoria, que es el famoso término chip off, ustedes se van a encontrar que no es que vayan a poder poner o cualquier memoria o cambiarla, no, tiene que ser a lo mejor, si hablamos técnicamente UFS 2.0 no es compatible con la 3.0. Y viceversa. O sea, aquí tenemos que ser conscientes de que implican generaciones, implican velocidades, capacidades. Ok, en la memoria RAM actualmente vamos ya al público a nivel comercial, ya vamos en DDR5. Cada generación la han denominado DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, que es una memoria RAM de la generación que posee en este momento. Ya DDR5 ya está en el mercado. Ya hay generaciones más allá de la DDR5, pero todavía están en prueba o son tecnologías que no son nada económicas. Un ejemplo, esta es memoria de generación 3 y aquí sí lo dice. Ay, güey, ya se me va a caer. DDR3. Les mencionaba sobre esta memoria DDR3 y los costos. Hay personas que pues pagan, un ejemplo, si supongamos que esta memoria generación DDR3 en este momento, como ejemplo, cuesta unos 300 pesos. La generación 4 DDR4 está en unos 700 pesos, el estándar. Obviamente son capacidades diferentes. La DDR5 estaría en unos, por un ejemplo, costos mínimos, unos 1000 pesos, 1300 pesos. Un ejemplo, pesos mexicanos. Y si hay DDR6, probablemente esté en unos 5000 pesos porque son tecnologías nuevas, tecnologías que solamente se produce en cantidades pequeñas y obviamente no hay tecnologías que tú puedas adquirir en cualquier establecimiento. O sea, tiene que ir de la mano. Si tú quieres comprar tu memoria DDR6, tienes que comprar una tarjeta que sea compatible con DDR6, etc. O sea, es un conjunto. Si puedes obtener antes tecnologías que todavía no están disponibles para todo el mercado, pero los costos son sumamente elevados. Por eso mencionaba entre DDR5 y DDR4. Se lo repito, mi equipo cuenta con módulos o memoria RAM DDR4. Y como
se los mencioné. Obviamente cada generación va a partir de un mínimo de memoria y un mínimo de velocidades. Aquí, bueno, aquí. Espero que se enfoque. Híjoles, no. Ya, ok. Eso que dice 1333 MHz son megahertz. Aquí hay unas cuestiones 99924 son las latencias, 1.50 volts. Y bueno, aquí trae un número de serie, que ese número de serie, pues cuando tú aprendes a leer, bueno, voy a quitar esto. Que viene pues la generación, a cuántos megahertz trabaja y todo eso. Es importante los voltajes también. A grandes rasgos siempre les he dicho que velocidad y capacidad son las claves cuando brincamos de una generación a otra. También los voltajes se supone que llegan a bajar el voltaje que consumen para que también generen menos calor, o sea, se estresen menos, se calienten menos. Y pues así, estoy tratando de acomodar toda esta información porque ya les mencioné latencias y decías, ay, ¿y qué son las latencias y todo eso? Ya son temas muy amplios. La idea es que ustedes empiecen a conocer, a saber que lo mismo aplica para los celulares. Lo mismo. Las tecnologías cambian y en este caso, en la cuestión de los celulares, también las seguridades cambian mucho en base a las tecnologías. Por ejemplo, si hoy en día con las memorias UFS que ya van, no sé, un ejemplo, creo que ya van desde 64 gigas, es lo mínimo que puede haber, ya de ahí va unos 128, 256, ya hay memorias UFS hasta de 1 tera. Bueno, actualmente los teléfonos que traen eso es el iPhone, no recuerdo si el 13 Pro Max, 14, no lo recuerdo. Bueno, ustedes ahí chequenlo, pero es el teléfono que ya trae 1 terabyte de memoria interna. Ok, lo básico puede ser, bueno, en el momento que yo estoy grabando el video, así creo que lo mínimo, así ya el teléfono de gama baja jodido, trae 16 gigas de memoria. Eso es lo más jodido, pero realmente, bueno, es lo más escaso, lo mínimo que traen, o lo más austero. Pero ese teléfono se te va a llenar rápidamente la memoria. Ya si puedes adquirir uno de 32 gigas, también, bueno, es algo para un uso básico, y entre comillas básico porque pues nos interesa más a las mujeres tomar fotografía, video, etc, y se llena muy rápido. En mi caso yo soy como que hombre, entre comillas, de hombre de pocas palabras, porque yo tengo 4, bueno, independientemente de las aplicaciones que tiene el teléfono, tengo como unas 5 aplicaciones. Más que nada lo ocupo más para la cuestión ahorita que estoy grabando videos y todo eso. Por eso sí adquirí un teléfono. El mío trae 128 gigas de memoria, pero también ya se va a llenar, tengo que editar, todo eso. Eso es en mi caso. Les mencionaba lo mínimo 16, ya el estándar se está poniendo en 32 gigas de memoria. Algo mejorcito sería 64. Bueno, sí, algo mejorcito, ya algo pues hay medianamente decente 128, de ahí ya vamos a 256. Y ya depende mucho si tú lo ocupas o no. Como les acabo de comentar, bueno, ahí salió un comentario que pues yo sí lo ocupo para el trabajo y específicamente para videos, edición, etc. Por lo cual yo sí adquirí ese tipo de producto. Es en este momento, probablemente en un futuro adquiera uno de 256, 512, etc. En base vaya subiendo mi carga de trabajo. Pero bueno, todo esto se los comento ya que vayan empezando a digerir todo esto. Es un video, si en este video hay cosas que realmente pues no entiendas, regrésalo o profundiza más en esos temas, en esos términos. Y recuerda que lo mío es muy
muy así a grosso modo. Pero bueno, vamos a ver las generaciones. También esto les va a servir si deciden personalizar su equipo, o sea que ustedes compren el gabinete, decidan qué tarjeta madre ponerle, decidan qué procesador ponerle, decidan cuánta memoria RAM, cuánto espacio en disco duro. Y también les sirve cuando ustedes vayan o se compren su primera computadora para trabajar. Ahí va a haber un video que les va a decir más o menos unas características y ustedes van a, ok, sí, Alex nos habló de espacio en disco duro, ya nos habló de las generaciones, cuál nos recomendaba y si qué generación es la memoria, etc, etc, también para que no les vean la cara. Eso es muy importante, que ustedes, conociendo esta información, van a poder más o menos o ahorrar para un equipo. Van a decir, miren, a lo mejor un portátil o una de escritorio, etc, etc, y mi presupuesto es de tanto, y a lo mejor para comenzar puedo comenzar con dicho equipo o algo intermedio o algo ya más pro. En mi caso, hablando en programación, bueno, no porque no programamos, la verdad. Generalmente esto es para hacerle un clic, 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 clic. Va a haber videos, ustedes busquen videos de personas que sí hacen programación y que aprenden a encontrar esas vulnerabilidades en los sistemas Android y ya lo convierten en un botón, en un clic. Realmente eso es, el que tú le des un clic a un botón es una programación, es todo un conjunto de comandos, de acciones que alguien en su momento pues estudió, descubrió o programó para nosotros hacer un flasheo, una liberación, una reparación de email, etc, etc. Pero son videos ahora sí que más largos en cuestión de estudiar, porque no es como que te digan, ay, mira, nada más escribe este código y listo. No, tienen que estudiar varios lenguajes de programación, las estructuras, los comandos, etc, etc, etc. Y esa es la realidad. Realmente el de técnico en software es por ponerle un nombre, pero las verdaderas estrellas de todo esto son los programadores. Esa es la realidad. Bueno, aquí dice que DDR, bueno, no le ponen 1, pero esta es la generación 1, 2, 3, 4, 5, que es lo que les comentaba. Bueno, esto es para memoria RAM de computadora de escritorio. Las memorias de laptop, yo creo que, bueno, esta es una de escritorio. Una de laptop, yo creo que es como la mitad del tamaño de una de escritorio. Para que también ustedes no digan, ay, es que Alex me enseñó una memoria y está muy grandota y esta está chiquita. ¿Qué onda con esta? Pues esas son para las laptops. ¿Ok? Aquí dices, el DDR es 184 pines. Estos son los pines. Lo doradito que se ve, esos son los pines. Eso es en la generación 1, en la generación 2 son 240 pines, en la generación 3 se conservaron los 240 pines, en la DDR4 ya son 288 pines, generación 5 conservan los 288 pines. Ahora, lo que les mostraba, esta ranura que está aquí, ahí enfoco. Esa ranura que se ve ahí es para que ustedes no se equivoquen. El tamaño, este tamaño es estándar, no importa si es 1, 2, 3, 4, la 5 no sé, pero creo que es el mismo tamaño de largo. Y lo que va a hacer la diferencia es cuando ustedes vayan a conectar aquí. Ahí sí se alcanza a ver esa como esta separación. Ahí, eso como que esa línea azulita ahí la estoy señalando con la memoria. Eso es como un mecanismo de seguridad para que ustedes no se equivoquen y no vayan a poner una memoria de, por ejemplo,
una de primera generación en una de cuarta. No. Recuerden que es un conjunto, todo va de la mano. Por ende, esta tarjeta madre, y aquí sí lo dice, DDR3, o sea, está hecha para memorias DDR3 1333 MHz, bueno, no dice MHz, más. Ahí está. No va a ser compatible con memorias generación DDR4 de entrada porque no coinciden. Esta grequita, este agujerito, lo van a cambiar de lugar. Ese es el estándar en computadoras. Y como alguna vez les mencioné, por eso también les recomiendo que personalicen su computadora. Si lo pueden, digo, es una recomendación. Porque si se les llega a descomponer esta memoria, en el caso de las de escritorio o también laptop, en algunos casos en las laptop ya no es más probable que ustedes puedan cambiar este módulo. Ustedes cambian este módulo, si se les descompone, no lo pueden reparar en ese momento, compran otra memoria de la misma generación o más o menos especificaciones similares. Bueno, de la misma generación sí, si hay de la misma velocidad y capacidad, que bueno, lo compran y listo. En el caso de las laptops les mencionaba que actualmente ya todo viene soldado como en un chip, para que me entiendan, ya todo viene así. Esto vendría siendo, por ejemplo, una memoria RAM, el disco duro, el procesador, ya todo viene soldado. Ya no es como que tú puedas intercambiar componentes. Por ejemplo, este procesador de aquí, yo sí lo puedo intercambiar. Se le conoce como, se le da el término de upgrade, o sea, puedo cambiarlo por un procesador con más capacidad, con más potencia, etc. Y cuando viene en soldado se puede, sí se puede. Solamente que ahí sí ya tienes que utilizar herramientas más bueno, no profesionales, herramientas con las que tú puedas extraer ese componente y cambiarlo por otro. Obviamente tiene que ser compatible. Lo mismo aplica para los celulares. Si el componente que vas a cambiar no es compatible, pues no, por más que quieras, no. Bueno, esto es en cuestión de los pin. Les mencioné que también van las velocidades, los megahertz. ¿Qué más? Bueno, aquí se ve una imagen, aquí se ve la grequita. Y ¿qué más? Bueno, aquí se alcanza a ver. Vamos a ver la grequita. Y bueno, eso es como instalarla. Número de pines, las diferencias. Ustedes lo pueden bueno, lo que les mencionaba. Operaba 2.5 volts a 2.6 volts. La generación 2 bajó a 1.8 volts. La 3, que como se los mostré, 1.5 volts a 1.65 volts. La DDR4, bueno, es de 1.05, 1.2 volts, 1.35 volts. La 5, bueno, esta vez es 1.2 o 1.1 volts. ¿Por qué se los menciono todo esto? Sí, recuerden que yo les dije que al final del curso que yo estoy dando, ustedes vamos a hacer a lo mejor unos ISP. Cuando digo ISP o conexión ISP, quiere decir que vamos a conectar unos cablecitos en ciertos puntos específicos. A través de ellos tenemos que alimentar con un voltaje. Por eso es muy importante que se lleven toda esta teoría, que digan, ay Alex, no manches, es que yo ya quiero liberar, sí, pero tú debes de saber específicamente qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer para que no la riegues. Los voltajes también son muy importantes cuando ustedes están trabajando a nivel reprogramación de memorias. ¿Ok? Más adelante en otro video vamos a checar qué herramientas hay para reprogramar. Eso sería como que ya los tutoriales finales.
y también checar los voltajes, cómo vamos a alimentarlos. Hay algunos que tú puedes switchar, bueno, cambiar entre un voltaje y otro. Es de 1.8 o 3.3 volts, etc. Y debes de también saber, hay una en los megahertz y todo. Bueno, viene un rollo que generalmente es automático, generalmente, cuando no, si hay que leer un poquito, informarse un poquito y saber a cuánto voltaje trabajan dichas memorias. También algo, bueno, si ya estás llegando hasta esto, esta información es de suma importancia. Esta teoría, a lo mejor algunos ya lo saben o no. La memoria no volátil se utiliza en las partes de la computadora que no cambian, como la posición de arranque inicial de software o las instrucciones del firmware que hacen funcionar a la... Este es un ejemplo muy al azar, pero la RAM es una memoria volátil. Ay, Alex, pero ¿por qué hablas de volátil o no volátil? Muy importantísimo. Recuerden que cuando nosotros vamos hasta hacer un flash, necesitamos entender qué está haciendo. ¿Ok? Por ejemplo, les mostré la memoria RAM y contiene unos pequeños módulos. Esos módulos, ahí es donde se alberga, por así decirlo, cierta información. Y pues vamos a leer poquito. La RAM es una memoria volátil, que significa que la información que se almacena temporalmente en el módulo se borrará cuando reinicia o apaga su computadora. Quiere decir que cuando hay información, bueno, están trabajando la memoria RAM o está conectada a la corriente eléctrica, dichos archivos son temporales. ¿Por qué temporales? Si yo en este momento, bueno, se fuera la luz y se apagara la computadora, en mi caso no, porque ya cuento con un no break y ya ha pasado muchas veces que he hecho, grabado. Me han tocado creo que 2 videos donde estoy haciendo, no sé, alguna liberación, algún trabajo y se va la luz porque se dan cuenta en la iluminación que yo tengo, pum, se apaga y yo se los menciono, tengo un no break. Pero bueno, ese es también otro tip, recuérdenlo bien, compren sus no break, son muy útiles. Bueno, regresando, vamos a suponer que se va la luz, toda esa información que contiene específicamente en los módulos se va a eliminar, ¿ok? Se elimina, por eso dice que son archivos temporales. En cambio, por ejemplo, un dispositivo USB, tú guardas tu información, lo desconectas y esa información va a persistir o a seguir en esos módulos. Esos serían los dispositivos no volátiles. Recuérdelo muy bien porque sí es importante para cuando estemos en reprogramación de memorias. Aunque van a decir, Alex, pues ahí siguen las particiones. Sí, porque son dispositivos no volátiles que no importa que no tengan energía eléctrica, ahí van a seguir dichos archivos. En el caso de la memoria RAM no, son archivos, pues eso se les dice temporales, porque mientras no apagues la computadora, mientras tengas energía eléctrica, los archivos van a seguir en esos módulos. Si se te va la luz, apaga la computadora, dichos archivos se van a borrar. Y sucede lo mismo con las memorias, ya sea eMMC o las memorias UFS, por eso se conservan ahí. ¿Ok? Digo, dato importante, y les hablo de módulos o el chip, por así decirlo. Porque también cuando nosotros vamos a hacer por ejemplo, un FRP, lo que hace el programa en dispositivos de Android 8 para abajo, creo que 9 ya no tanto, dependiendo de las seguridades. Y vamos a la partición de FRP y le hacían como, ¿les acuerdan de las memorias USB? Hay una cosa que nosotros le decimos un formateo. Cuando hagamos una práctica les voy a explicar más.
Y la información, tú puedes formatear la información formatear el dispositivo o la partición USB y se va a quedar en blanco, en cero, como que va a empezar de cero otra vez. Eso es lo que hacen muchos programas, que le hacen como que un reseteo a esa partición, borran toda la información que está para que vuelva a comenzar de cero. Y por eso tú haces tu FRP y listo, o sea, apretabas un botón. En base fueron avanzando las seguridades, las tecnologías. A veces esa información que se contenía en la partición FRP la migraron también a otra partición, o a veces ya definitivamente ya no estaba en la partición FRP, ya estaba en otra partición. Aunque tú borraras FRP, la protección seguía, porque ahí no es donde se encontraba dicha seguridad o dicho candado de validación. Bueno, eso es importantísimo. Esa información yo creo que es fundamental, es clave que tú entiendas por qué cuando reprogramamos si podemos hacer dichas cosas o no, y por qué conservan los archivos. Aunque tú lo hayas extraído del celular, esos archivos van a seguir ahí hasta que tú no reprogrames la memoria. ¿Ok? Bueno, veíamos las diferencias y creo que pues para acabar, sí, yo creo que ya es más que suficiente con esto. Bueno, dicen las memorias DDR que se lanzaron en el 2000, bla bla bla. La operación y la densidad máxima, fíjense bien, 128 megabytes. Es lo que traía la DDR. La DDR2 dice que a partir del año 2004. Y la densidad máxima, o sea, lo máximo que en capacidad era 256 megas. A partir de la 3, ya aquí ya la densidad llegó hasta 8 gigabytes por módulo. Esta es de 2 gigas, la que yo tengo aquí. A ver, bueno, déjense los muestro, a ver si lo enfoca nuevamente. Si no, regresen el video y ahí ustedes van a notar, hay una parte que dice 3x2, o sea, venía un paquete de 3 memorias para hacer 6 gigas. Una de estas son 2 gigas. DDR4, actualmente ya hay módulos de 32 gigas, o sea, es como que lo máximo que pueden contener en un solo módulo de memoria. La DDR5, que es la actual, en un solo módulo, o sea, en uno de estos, el máximo es de 128 gigas de RAM. Esa es la generación de DDR5, lo que les mencionaba. Grábense todo esto y estas son las bases. Cuando empecemos hablando de memorias y todo eso, ya no les caiga de peso. A lo mejor ustedes ya estudiaron más y ya todo esto es más fácil, más sencillo. Bueno, y aquí está, les voy a mostrar ya por último el PCB. Todos traen PCB, la DRAM, que son los módulos, capacitores. En el caso del DDR5 ya trae un PMIC, más trabajo. Si ustedes aprenden hardware, también van a poder reparar esas memorias. Bueno, obviamente si tienen las refacciones, ya trae un PMIC, SPD hub, resistencias. La DDR4, bueno, aquí están las diferencias. Miren, aquí lo que les mencionaba, aquí está el huequito. En DDR5, DDR4 aquí está el huequito. DDR3 aquí está el huequito, y son el mismo tamaño, solamente que aquí ya estamos entrando en otros terrenos que también, bueno, viéndolo en la parte de económica, del mercado del cash, del dinero, ya ustedes también van a reparar ese tipo de memorias y pues ahí les puede dejar una lana. Digo, ya son menos componentes. Ya vemos que trae un PMIC, un SPD hub, las resistencias que siempre han traído, capacitores que siempre han traído, inductores también, las DRAM igual. Pero bueno, los celulares también traen RAM. Es un tema que pues hay muy poca información. Casi todo se basa en información de reparar procesador, reparar memoria, bueno, o cambiar memoria EMC o UFS. Hay un término que se le dice swap.
El swap es intercambiar piezas de un dispositivo que a lo mejor tú ya está descompuesto, pero las seguridades y todo el rollo o de encriptaciones, información está en el procesador. Bueno, digo no es que esté en el procesador, está en la memoria, pero ahora ya la memoria viene ligada con el procesador. Quiere decir que si esa memoria no detectó que es el mismo procesador, una de dos, o no va a prender o te va a dar un error o etc. Son las famosas encriptaciones y por eso es el famoso swap. Básicamente esto se aplica cuando cuando quieren recuperar pues la información. Ya después es como que en segundo plano pues para recuperar ese procesador, esa memoria, a menos que tu equipo sea de gama alta, gama media, bueno, media o media alta o alta. Ahí es cuando vale la pena hacer el trabajo por cuestiones de costos. Porque si no, pues de nada, bueno, te va a servir a ti a lo mejor de práctica, pero en cuestión de costos, no es económico ese tipo de trabajos. Recuérdenlo, ya les mencioné, les hablé de la memoria RAM. Vamos a hablar después de disco duro, de procesador. Bueno, procesador les adelanto, en cuestión de computadoras nada más hay dos marcas que pues tienen el máximo de mercado, es AMD y Intel. Y ya no hay mucho que decir. La diferencia en los teléfonos que nosotros vamos a trabajarlos en base a su tipo de procesador. Ahí sí hay muchísimas marcas y es en base a cómo trabajan los programas. Cuando veamos los programas se van a dar cuenta que algunos vienen por marcas y otros vienen por tipo de procesador. ¿Ok? Recuerda que si estos videos te están gustando y crees que son de mucha ayuda, regálanos un like. Hay que interactuar con las diferentes plataformas, redes sociales, páginas como YouTube, etc. Haznos un comentario, hay alguna reacción, me gusta, no me gusta, o me caga o no me caga, etc. También tenemos una cuenta para donaciones PayPal. Y lo que se me había olvidado también, si hay, yo les mando algún enlace y hay plataformas que no permiten poner enlaces externos, dirígete a YouTube. En YouTube sí van a estar todos esos enlaces, ya sea para descargar el firmware, los controladores o las herramientas que vayamos a ocupar. Bueno, yo me despido y nos vemos en el próximo video tutorial, mis queridos Unlockers. Hasta la próxima. Bye.